Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Reinhard Senaga, estudiante millonario de día y malvado violador en serie de noche. Es el mayor depredador sexual de hombres en la historia del Reino Unido con 136 violaciones a sus espaldas. Cuando Dom, nombre ficticio, se despertó aturdido, se encontraba desnudo en un apartamento ajeno y con un hombre tratando de abusar sexualmente de él. El jugador de rugby, de 18 años, confuso y desorientado, logró empujar a su atacante, golpearlo en la cabeza y escapar. En su huida, pidió ayuda y llevó a la policía hasta la guarida de su agresor en pleno centro de Manchester. Allí dieron con Reinhard Senaga, un estudiante universitario millonario, de apariencia dócil e inofensiva que, durante 2 años, drogó con éxtasis líquido y atacó sexualmente a hombres en discotecas de la ciudad. El joven gay, al que la jueza catalogó como un malvado violador en serie, fue condenado por 136 violaciones a 48 víctimas masculinas, convirtiéndose en el violador más prolífico del Reino Unido. El devoto millonario. Reinhard Tambos Maruli Tuasinaga, más conocido como Rey, nació 19 de febrero de 1983 en Jambi, una isla indonesia de Sumatra, en el seno de una familia católica y adinerada que no quería saber nada de su homosexualidad. Pese a que su vida en el país era acomodada, vivían en una mansión y disponían de servicio doméstico, chofer, jardinero, etc. Reinhard prefirió poner tierra de por medio después de que sus padres trataran de casarlo con una mujer. Querían que tuviese familia. Pero el joven, con la excusa de cursar estudios universitarios, prefirió marcharse y vivir su homosexualidad libremente lejos de los suyos. Eligió Manchester, en el Reino Unido, por ser una de las ciudades europeas más abiertas a la comunidad gay y buscó un apartamento en la conocida zona de Gay Village, muy cerca de los clubes donde posteriormente captó a sus víctimas. Era el año 2007 y gracias a un visado de estudiante hizo 2 másteres en la Universidad de Manchester, uno de planificación urbana y otro de sociología. Tras graduarse en 2011, Rey inició un doctorado en geografía en la Universidad de Leeds con una tesis titulada Sexualidad y transnacionalismo en el día a día. Hombres bisexuales y homosexuales del sudeste asiático en Manchester. Esta fue cancelada tras su arresto en junio de 2017. Durante la década que permaneció en la ciudad inglesa, Rey siguió comportándose como un católico devoto y regentó una iglesia anglicana liberal en Rusholme, próxima a su domicilio, en la que hizo amistad con otros gays mayores a los que denominaba sus padres homosexuales. Por lo pronto, el padre de Rey, un importante magnate inmobiliario, le financiaba económicamente el apartamento donde vivía en Montana House, además de todos los gastos pertinentes, entre ellos los universitarios. Pero lo que no se imaginaba era que su hijo utilizaba también ese dinero para salir en busca de hombres a los que drogar y violar en los clubes nocturnos de la zona. Los amigos de Rey nunca sospecharon que, bajo aquella apariencia gentil y afeminada, se escondía todo un depredador sexual. Ni siquiera cuando se percataban de que solía tener muchas citas y les enviaba fotografías de sus conquistas completamente desnudos y dormidos con mensajes tales como, maldito infierno, poción de magia negra, en referencia a la bebida que les daba para dejarlos aturdidos. A la casa. Su actividad delictiva comenzó en enero de 2015 y hasta junio de 2017 se contabilizaron cerca de 200 agresiones sexuales, aunque solo 48 hombres terminaron denunciándolo ante las autoridades de Manchester. Las víctimas, entre 18 y 36 años, solían ser estudiantes que se habían quedado rezagados de su grupo de amigos o que estaban en pésimas condiciones para volver a casa debido a la ingesta de alcohol. Entonces, Rey iniciaba su particular modus operandi, acudía a las discotecas al final de la noche, o incluso, cuando ya había amanecido, se acercaba a uno de estos jóvenes, les daba conversación y se ofrecía a acompañarlos a coger un taxi o a llevarlos a su piso hasta que se les pasase la borrachera. A las víctimas les daba confianza a aquel buen samaritano, así que aceptaban su invitación.
pero en cuanto subían a su apartamento, los drogaba con ácido gamma hidroxibutírico, GHB, también conocido como éxtasis líquido, y abusaba sexualmente de ellos mientras lo grababa en video. Esta droga, destinada para el uso recreativo, puede causar la pérdida del conocimiento, coma o la muerte de la persona si se administra en grandes cantidades. Ray se aseguraba de poner la dosis suficiente para doblegar la voluntad de sus víctimas, dejarlas inconscientes y así perpetrar las violaciones. Siempre hay uno nuevo. Maldita sea, cariño, consigues un hombre heterosexual diferente cada semana, le escribió un amigo a Ray cuando éste le envió una foto de su último ligue desnudo y aparentemente dormido. Ante el WhatsApp de su amigo, el violador le respondió con varias metáforas y dando a entender que le había dado una poción de magia negra. Manchester es una ciudad mágica. Ciudad del romance gay, ciudad del amor gay. Toma un sorbo de mi veneno secreto. Te enamorará. Una gota debería ser suficiente, contó. Y terminó este mensaje, con fecha del 1 de enero de 2015, lo conocí en Factory. Heterosexual, 22 años, jugador de fútbol. Era hetero en 2014, 2015 es su gran avance en el mundo gay jajaja. El amigo, siguiendo el tono de broma que había adquirido la conversación, le dijo con sorna, Robin Hood, robando a los heterosexuales para dárselo a los gays. Sin embargo, detrás de aquellas supuestas citas de ligoteo y de encuentros sexuales consentidos se escondían decenas de violaciones que también fueron filmadas en video. De hecho, la víctima de la que hablaba Ray en ese mensaje y que declaró posteriormente en el juicio contra él, dijo haberse sentido culpable por no haberle hecho frente cuando lo atacó. Buen samaritano. En las imágenes grabadas se podían ver a unas víctimas sin ropa, desorientadas y sin apenas movilidad tratando de levantarse al mismo tiempo que el depredador apagaba la luz para que volviesen a dormirse, e incluso, llegó a cubrirlas con un edredón para evitar que se moviesen o se fuesen. Una vez pasados los efectos del GHB, los hombres se despertaban ignorando lo sucedido y se marchaban sin causar mayor revuelo. Hasta que llegó una última víctima que, tras percatarse de lo que estaba pasando, logró escapar para pedir ayuda. Era la noche del 1 de junio de 2017, cuando Ray se acercó a Tom, nombre ficticio, un joven de 18 años que esperaba encontrarse con sus amigos a la salida del Club Factory. El jugador de rugby entabló conversación con aquel agradable desconocido y accedió a subir a su apartamento para quitarse el frío. En ningún momento Tom desconfió de aquel estudiante. Horas después, y ya en la mañana del 2 de junio, el deportista se despertó aturdido y desnudo en la cama de Ray mientras éste le agredía sexualmente. Su primera reacción fue golpearlo fuertemente, necesitaba quitárselo de encima, pero su violador se resistía con mordiscos y agarrones. La lucha terminó porque el hooker le noqueó y lo dejó inconsciente. Como pudo, el muchacho cogió sus pertenencias y salió corriendo del lugar para pedir ayuda a la policía. Cuando los agentes se personaron y Tom les contó lo ocurrido, fueron al apartamento de Ray, pero no estaba. Se fue al hospital con una brecha en la cabeza. Lo localizaron, fue detenido y durante el registro de su casa se toparon con numerosas pruebas de todos sus delitos. Decenas de grabaciones con hombres inconscientes, agresiones sexuales, intentos de las mismas, y él en cada una de aquellas imágenes. Aparte, también localizaron las carteras, carnets de identidad y teléfonos móviles de sus propietarios. No había duda de su culpabilidad. Entre junio de 2018 y diciembre de 2019, la justicia británica celebró 4 juicios distintos para condenar de unas 200 violaciones a Bernhard Sinaga. No obstante, solo se presentaron 48 víctimas ante el tribunal, el resto jamás quiso pronunciarse, la mayoría por vergüenza. A lo largo del proceso judicial, se escuchó el testimonio de cada uno de los hombres atacados, cuyas versiones coincidentes ponían sobre la mesa que estaban juzgando a un violador en serie con un mismo procedimiento de asalto. Antes de cada ataque, proporcionaba a sus víctimas un líquido transparente. Aquel líquido era éxtasis que les hacía desmayarse, sentirse débiles y no recordar nada al día siguiente. Durante el interrogatorio del acusado,
Ray negó todos los cargos y afirmó que sus ligues participaron voluntariamente en un juego sexual sadomasoquista, al estilo del libro 50 sombras de Grey, y que solo fingían estar dormidos. El hecho de que se vea raro un 50 sombras de Grey como una extraña fantasía sexual, no significa que no exista, dijo riéndose a los miembros del jurado. También confirmó que era abiertamente gay, afeminado, además de extravagante, y que siempre estaba disponible para quienes buscaban una experiencia gay. Para alguno, puedo parecer una mujer, lo que parece popular entre los jóvenes curiosos, espetó. Aquellos razonamientos no convencieron al servicio de la Fiscalía de la Corona, que le describió como el violador más prolífico en la historia legal británica. Sin libertad de por vida. Llegado el momento de la sentencia, la jueza Suzanne Goddard escribió en su veredicto, que además de no haber encontrado en Sinaga ni un ápice de remordimiento y, de hecho, a veces durante el caso parecía estar disfrutando del proceso del juicio, veía a un individuo peligroso, profundamente perturbado, pervertido y al que nunca sería seguro volver a poner en libertad. La magistrada también añadió que el joven de 36 años era un abyecto depredador sexual en serie, además de malvado y un monstruo, esta última descripción precisada por una de sus víctimas al provocarle un daño psicológico profundo y duradero. En 2 de los casos, los hombres trataron de suicidarse y en otros, cayeron en el alcohol. Pese a que en un principio la madre del violador presenció parte del juicio, finalmente ninguno de los progenitores pudo aguantar la presión y decidieron cortar toda relación con su vástago. Incluso borraron sus fotografías de las redes sociales. Aquí se entiende por qué la magistrada Goddard tuvo unas palabras de descargo para con la familia al constatar que ninguno de ellos sabía la verdadera naturaleza de ese hijo. Al término de los 4 juicios, Bernhard Sinaga fue condenado a un mínimo de 30 años de prisión por 136 violaciones, 48 abusos sexuales, 8 intentos de violación, 14 agresiones sexuales y 1 por penetración, convirtiéndose en el caso de delitos sexuales más grande que jamás se haya juzgado en el país británico. En la actualidad, Ray se encuentra en la cárcel de Wakefield, también denominada Monster Mansion, por albergar a los asesinos, violadores y pedófilos más peligrosos del Reino Unido. Entre ellos, el pedófilo Ian Watkins, el violador del taxi negro John Warboys, el asesino Jeremy Bamber o el violento Charles Bronson. Por otra parte, los abogados del indonesio luchan por llevar la causa de su patrocinado ante el Tribunal de Apelación aún a riesgo de que los jueces vuelvan a condenarlo, esta vez a cadena perpetua y sin posibilidad alguna de salir en libertad. ¿Quién no arriesga? Pero por una vez, las posibilidades de ganar son escasas, por no decir que nulas. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios, Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.